El aire de mi camarote siempre sabía a metal y arrepentimiento. Es un sabor común en Hidrópolis Mariana. La mayoría lo enmascara con licor sintético barato o el fugaz subidón de los sueños marinos, pero yo prefiero el recordatorio amargo. Me mantiene con los pies en la tierra, me mantiene enfocado. Año 2147, más de un siglo desde que la superficie se convirtió en un páramo tóxico. Un siglo desde que los afortunados, nuestros ancestros, se apretujaron en hábitats submarinos construidos a toda prisa. Somos la progenie de esos pioneros, los herederos de su apuesta desesperada. Somos percebes, aferrados al casco de un mundo ahogado, sostenidos por el brillo del kelp modificado y el calor del núcleo terrestre. Es asombroso lo bien que nos hemos adaptado y de lo que somos capaces cuando nuestra supervivencia está en juego. Pasé la mano por la superficie gastada de mi tablero de datos. Su pantalla agrietada mostraba el esquema de una Hydra vulgaris modificada. Mi obra maestra, o eso creía. Mi error, como resultó ser. El último mensaje de Emilio, frenético y distorsionado, aún resonaba en mi memoria, incluso después de todos estos años. Está cambiando, Elian. No es estable. No puedo controlarlo. Luego, silencio. Un silencio que le costó la vida a él. Y a mí mi carrera, mi reputación, todo. El informe oficial de Vanguardia lo etiquetó como error del operador. Una forma conveniente de barrer el desastre bajo la alfombra. La vida de un investigador prometedor se truncó ese día. Emilio merecía algo mejor que tener su nombre arrastrado por el lodo. Lo llamaron Hydra, pero cualquiera con 2 ojos podía ver que se parecía más a un pulpo. La criatura escapó del laboratorio y se multiplicó en horas. Solo yo conocía la verdad, claro. Pero ¿quién le creería a un científico deshonrado, a un hombre exiliado de la misma institución que ayudó a construir? Al que ahora llaman el fantasma de Mariana. Mi atención derivó hacia el ventanuco, una ventana circular que ofrecía una vista borrosa de los distritos exteriores de Hidrópolis. Edificios que parecían burbujas interconectadas se aferraban al lecho marino, sus paneles bioluminiscentes, proyectando un resplandor etéreo sobre los cultivos de kelp. Más allá, la negrura de la fosa de las Marianas se cernía, una presencia constante y opresiva. Algunos de los más jóvenes la llaman el abismo. Dentro de esta oscuridad perpetua, un peso psicológico. El síndrome del abismo. Lo diagnostican. Otros le llaman cosas peores. Vi a un hombre apuñalar a su compañero con un tenedor por querer su postre. Paranoia, claustrofobia, distorsiones sensoriales. El precio de vivir en el fondo del océano. Los medicamentos ayudan, supongo. Yo encuentro consuelo en la rutina, en el trabajo, aunque solo sean trabajos por contrato, esos proyectos que nadie más quiere. Causas perdidas, dirían otros. Un pitido agudo de mi unidad de comunicaciones rompió el silencio. Un mensaje encriptado. Remitente. Macario. Un nudo se formó en mi estómago. Macario era un nombre de mi pasado, un fantasma de otro tipo. Teníamos historia, una historia complicada que se remontaba a los primeros días de la Hidrópolis. Circulábamos en los mismos círculos entonces, aunque él siempre fue mejor caminando sobre la línea que yo. Ambos sabíamos que el mercado negro existía y ambos sabíamos de la participación del otro. Pero Macario siempre supo cómo mantener las manos limpias, al menos oficialmente. El mensaje era breve. Unas coordenadas cerca del puesto minero Abyssal 9 y una sola línea. Necesito tu experiencia. Tritón. Shes 00. Abyssal de Viet. Eso era profundo,
incluso para un salva experimentado como Macario. Y el Tritón, ese cascajo oxidado y remendado, era su orgullo. Una reliquia de la antigua armada, adaptada para salvamento en aguas profundas. Tenía que haber encontrado algo grande para arrastrarme hasta ahí. O algo peligroso, probablemente ambas. La curiosidad, esa vieja conocida, me escarbó la mente. Era prácticamente una súplica. Hacía mucho que no sabía de él. Agarré mi bolsa de lona, la que siempre tenía lista para partidas inesperadas, y tomé el tubo de maglev hacia el muelle de acoplamiento. Hidrópolis Mariana, a pesar de todas sus maravillas tecnológicas, aún dependía de estos principios básicos. El tubo atravesó la red de túneles, un borrón de luces y rostros tras la ventana. Vi la misma mezcla de esperanza y miedo en los ojos de mis conciudadanos, las mismas ansiedades que atormentaban mi mente. Un joven, no mayor de 20, ajustaba nervioso su regulador de oxígeno, un dispositivo que todos llevábamos por ley, aunque los sistemas de soporte vital de la ciudad supuestamente fueran infalibles. En el muelle, los trabajadores cargaban suministros en los sumergibles, mientras los equipos de mantenimiento atendían la red de tuberías y cables que serpenteaban por las paredes, llevando recursos vitales a través de la ciudad. El Tritón destacaba entre las naves modernas. Era un vehículo antiguo, su casco marcado y remendado contaba la historia de incontables viajes a las profundidades. Macario estaba parado en la base de la rampa de abordaje, los brazos cruzados, un tablero de datos en la mano. Era un hombre grande, construido como un mamparo de presión, con un rostro que había visto su share de golpes. Incluso después de todos estos años, se veía exactamente igual, solo que más viejo. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al verme. «Elian», dijo, su voz un retumbo grave que parecía vibrar a través de la cubierta metálica. «No has cambiado nada. Bueno, quizás unas canas más». «Macario», respondí asintiendo con sequedad. «Siempre tuviste un don para lo obvio. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar a que terminara mi sueño reparador?» Se rió, un sonido profundo y gutural. Digamos que me topé con algo interesante, algo que requiere cierta experiencia. Subimos al Tritón. El interior era estrecho y utilitario, un contraste marcado con la relativa amplitud de mi camarote en la Hidrópolis. Cada superficie estaba cubierta de medidores, monitores y luces parpadeantes. El aire olía a aceite de máquina, un aroma familiar de mis días en vanguardia, antes del incidente, antes de Emilio. Nos dirigimos al puente, un espacio reducido, dominado por una gran ventana circular. Milo, el ingeniero jefe de Macario, un tipo delgado con movimientos nerviosos, ya estaba allí, encorvado sobre una consola. Se veía terrible. Claramente no había dormido en días. Siempre había sido un manojo de nervios, pero ahora parecía peor que de costumbre. «Capitán», dijo Milo, su voz tensa, «los diagnósticos están completos, listos para zarpar bajo su mando». Macario se volvió hacia mí. «Mira esto, Elian». Me entregó el tablero de datos. Mostraba lecturas de sensores de Abyssal 9, un puesto minero en el borde del abismo Challenger. Las lecturas eran anómalas, por decirlo menos. Fluctuaciones de energía extrañas, variaciones de densidad inusuales. Y algo más. Algo que me hizo estremecer. ¿Qué estoy viendo? Eso, amigo mío, dijo Macario, inclinándose. Es lo que vamos a descubrir. Los muchachos de Abyssal 9 se toparon con algún tipo de estructura. Mandaron un dron, obtuvieron algunos datos iniciales, pero el dron se desconectó. No han podido establecer contacto desde entonces. Lo que sea esa cosa está interfiriendo con sus comunicaciones, sus sensores, todo. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Necesito que me digas con qué estamos lidiando. ¿Por qué yo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tenía la sensación de que la estructura estaba relacionada con mi trabajo.
La sonrisa de Macario desapareció. Porque esto va más allá del salvamento, Elian. Esto es diferente, y tú tienes talento para lo diferente. Me sostuvo la mirada, sus ojos serios. Además agregó con un atisbo de su antiguo yo reapareciendo: tu experiencia podría arrojar luz sobre ese pequeño incidente que te sacó de vanguardia. Podría haber una conexión. Piénsalo, Elian, una oportunidad para limpiar tu nombre, para volver al juego. Me conocía demasiado bien, el anzuelo de la redención, la chance de probar mis teorías, de entender por fin qué le pasó a Emilio, era una combinación potente, peligrosa. Podía ver cómo Milo se movía inquieto, nervioso como un gato en una habitación llena de mecedoras, pero se mantuvo callado. ¿Está bien, Macario? Entro. Pero quiero acceso completo a todos los datos y quiero estar involucrado en cada decisión, sin sorpresas. Tenía que asegurarme de que no pudiera ocultarme nada. Necesitaba ver los datos por mí mismo. Macario me dio una palmada en el hombro, casi haciéndome perder el equilibrio. No lo tendría de otra manera, Elian. Además, hizo un gesto hacia la ventana. Pronto estaremos ocupados. El Tritón se estremeció cuando sus potentes motores se activaron y comenzamos nuestro lento descenso hacia el abismo. Mientras las luces de Hidrópolis Mariana se desvanecían en la distancia, contacté a Marcos en vanguardia, a través de canales seguros. Era un viejo conocido, uno de los pocos que aún creía en mí, incluso después de todo lo ocurrido. Necesitaba a alguien en el interior, alguien en quien pudiera confiar si las cosas se ponían feas, alguien que pudiera dar la alarma si era necesario. Elliot, la voz de Marcos, calmada y medida, llegó a través de la unidad de comunicaciones. ¿Qué ocurre? Macario está metido en esto, ¿verdad? Sí, dije. Lo está. Nos dirigimos a Abyssal 9. Hubo un descubrimiento, algo inusual. Vacilé, sin querer revelar demasiado en un canal abierto, incluso cifrado. Necesito un favor, Marcos. Si las cosas se salen de control, necesito a alguien que me respalde. Alguien que pueda difundir la verdad. Hubo un breve silencio al otro lado. Ten cuidado, Elian, dijo Marcos por fin. Macario es peligroso. No confíes en él. Y lo que sea que encuentren ahí abajo, prepárate para cualquier cosa. Reuniré un equipo y seguiré tu señal. Estaremos listos para ayudar cuando nos necesites. Gracias, Marcos, dije. Te debo una. Estaré en contacto en cuanto tenga más información. Si tengo problemas con Macario, te avisaré de inmediato. El Tritón continuó su descenso. Miré hacia la oscuridad impenetrable, una sensación de inquietud asentándose en mi estómago. Las palabras de Macario resonaban en mi mente. Una oportunidad para limpiar tu nombre. Pero, ¿a qué costo? Tenía la sensación de que las profundidades de la fosa de las Marianas escondían más que respuestas. Escondían secretos. Y algunos secretos, lo sabía, era mejor dejarlos enterrados. Point. El Tritón gimió mientras descendía, llevándonos más allá de los límites operacionales seguros. Cada metro ganado era una victoria pírrica contra la presión aplastante del abismo. Milo, nunca dado a las charlas triviales, murmuraba cálculos, sus ojos saltando entre el medidor de profundidad y la pantalla de sonar. Macario, por su parte, estaba inusualmente callado, su atención clavada en la ventana, como si pudiera atravesar la oscuridad con pura voluntad. Acercándonos a Abyssal 9, anunció Milo. Los sensores detectan algo. Definitivamente no son formaciones naturales. Los focos del Tritón cortaron la negrura, revelando una escena de belleza alienígena y devastación absoluta. El lecho marino, alguna vez un paisaje de colinas suaves y fuentes hidrotermales, era ahora un páramo retorcido de metal. Estructuras toscas, como huesos de una bestia colosal, emergían del fondo. Parecía que algo metálico se había estrellado allí y comenzaba a descomponerse lentamente. Por la barba de Neptuno,
masculló Macario, su bravuconería habitual desvaneciéndose por un instante. ¿Qué demonios es esto? El Leviatán, dije, el nombre saliendo como un susurro seco. Era la designación que habían usado en los primeros informes de Abyssal 9, antes de que se silenciaran. Un nombre apropiado, pensé, para algo capaz de tragarse el océano entero. La estructura parecía expandirse, consumiendo el fondo marino, reemplazando la materia orgánica con metal frío. Aquí y allá, vimos restos de criaturas abisales, sus cuerpos alterados, fusionados con las estructuras. Era una visión de horror biomecánico, un vistazo a un futuro donde la vida y la tecnología se mezclaban de la manera más aterradora. Una de las criaturas, que parecía un calamar gigante, intentó atacar la nave, pero fue repelida por los cañones láser. La batalla fue breve. El animal no pudo penetrar el blindaje. «Desplieguen los drones», ordenó Macario. «Quiero muestras. Tejido, metal, lo que sea». Milo vaciló. «Capitán, ya perdimos contacto con uno de los drones». «¡Hazlo, Milo!», rugió Macario, sus ojos brillando con codicia. 2 drones se desprendieron del Tritón, equipados con brazos manipuladores y sensores. Observé su avance en un monitor, conteniendo la respiración. El primero desapareció en minutos, su señal cortándose abruptamente. El segundo logró alcanzar una de las estructuras y, tras maniobrar, extrajo una pequeña muestra. Cuando el dron regresó, una oleada de criaturas biomecánicas emergió de la oscuridad. Eran una mezcla horripilante de vida marina y los constructos metálicos del Leviatán. Un cangrejo con pinzas sobredimensionadas, su caparazón entretejido con metal. Un pez con escamas reemplazadas por placas superpuestas. Avanzaban con una coordinación inquietante. La primera oleada atacó con pulsos electromagnéticos, ondas de energía que sacudieron el casco del Tritón. Las pantallas se llenaron de estática. «Fallos múltiples», gritó Milo. «Fluctuaciones de energía. Los sensores están ciegos». La segunda oleada fue peor. Vibraciones sónicas, un zumbido agudo que resonó en mis huesos. Sentí náuseas, como si mi cerebro estuviera siendo agitado dentro del cráneo. «Están usando sonido», tartamudeé. «Algún tipo de arma bioacústica». La tercera oleada fue la más alarmante. Criaturas se adhirieron al casco, segregando un fluido corrosivo que emitía un silbido siniestro al entrar en contacto con el metal, dejando marcas de un verde fosforescente. Aunque no era una brecha inmediata, el daño era progresivo. El Tritón se debilitaba minuto a minuto. Las áreas afectadas brillaban con un tono espectral bajo las luces de emergencia, como si el propio casco estuviera enfermando. «Contraataquen», ordenó Macario, pero los cañones láser solo alcanzaron a unas pocas criaturas. El resto se movía en patrones erráticos, imposibles de predecir. Milo, sudando profusamente, se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. «Elian, el emisor sónico modificado es nuestra única opción. He aislado las fluctuaciones. Intenta encontrar una frecuencia que las interrumpa». Asentí y me abalancé sobre los controles, ajustando parámetros con dedos temblorosos. Era un juego de ensayo y error. Demasiado bajo y no tendría efecto. Demasiado alto y reventaría nuestros propios sistemas. «Marcos, ¿me copias?» Activé el comunicador, enlazándome con la flota vanguardia. «Estamos bajo ataque. Las criaturas usan pulsos EMP, armas sónicas y un agente corrosivo. Necesitamos apoyo». La voz de Marcos llegó entrecortada por la interferencia. «Resistencia. Leviatán. Fuerte. 45 minutos. Aguanten. 45 minutos». Una eternidad. El Tritón crujía como un juguete a punto de romperse. Entonces comenzaron las interferencias mentales. En una pantalla, entre la estática, apareció el rostro de Emilio. Sus rasgos, distorsionados por líneas metálicas, me observaban fijamente antes de desvanecerse. «No es real», murmuré, pero el daño estaba hecho. El Leviatán no solo atacaba el casco, invadía nuestras mentes,
Fragmentos de la voz de Emilio, convertida en un eco digital, resonaron en los altavoces. Elliot, puerta. Error. Macario, obsesionado con la muestra del dron, ignoró las advertencias. Esa muestra vale más que esta nave, rugió, empujándome contra la consola. No la perderemos. Milo, con una valentía inesperada, se interpuso. Estás loco. Nos matarás a todos. La pelea fue caótica. Macario, más fuerte, nos derribó a ambos, pero logramos inyectarle el sedante. Lo encerramos en el armario de equipos, donde sus golpes furiosos resonaban como tambores de guerra. Milo, toda la potencia a motores y al emisor. Jadeé, sangrando por la ceja. Frecuencia entre 3,5 y 4 kilohercios. El sónico zumbó, y por un milagro funcionó. Las criaturas retrocedieron, descoordinadas. «Funciona», gritó Milo. «Pero el casco...» Un gemido metálico nos heló la sangre. El tritón se partía. «Flota vanguardia, casco comprometido», transmití, sabiendo que era inútil. La última imagen fue la de Emilio, claro esta vez, sin distorsiones. «Deténlo, Elian», susurró. «Prométemelo». Luego, solo oscuridad.